Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ustedes ya escucharon a nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, dirigir sus palabras de reconocimiento a nuestro ministro saliente, nuestro ministro Mario Marcel y Esteban Valenzuela, y ahora me acompaña el exministro Mario Marcel, justamente porque no solo ha sido un gran ministro de Hacienda, sino que miembro o exmiembro del Comité Político de la Moneda. Y hemos decidido, evidentemente, dada su cartera, dada la trayectoria que ha tenido y también la responsabilidad dentro de este órgano colectivo, que pueda dirigir unas palabras también desde acá, desde la Moneda. Y solo me cabe reiterar algo que señaló el presidente antes de darle la palabra a Mario, rescatar la generosidad que ha tenido Mario con este equipo, con este proyecto de gobierno progresista, con sentar las bases necesarias desde la economía para las transformaciones que hemos comprometido como país. La responsabilidad fiscal ha jugado un rol, pero también cada proyecto que ha acompañado, cada proyecto en donde ha puesto su esfuerzo, su trabajo, su compromiso, su experiencia, ha permitido avanzar en mejores condiciones de vida para nuestro país. Y hoy día no solamente podemos decir, como lo ha hecho el presidente, que tenemos una situación fiscal mucho mejor de cómo la recibimos, sino que también hemos logrado romper con el estancamiento de nuestra economía. Y esperamos seguir en esa senda. Y ese es un trabajo que en gran parte también ha sido gracias al trabajo de Mario y su participación en el comité político. Así que gracias nuevamente, Mario, y te dejo la palabra para que te puedas dirigir a todos los chilenos y chilenas. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En estos últimos días y estas últimas horas he tenido varias actividades que son la última de algo. Esta es la última vez que voy a comparecer aquí en esta sala de prensa. Así que aprovecho de saludar y agradecer a todos los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos aquí presentes con los cuales muchas veces nos hemos encontrado, a veces allá afuera con frío. Y quiero agradecerles por la atención que me han prestado a los temas que les he planteado, y por supuesto también quiero agradecer a las integrantes de nuestro equipo de comunicación en el Ministerio de Hacienda que están acá en la primera fila por el excelente trabajo que hicieron durante estos 3 años, casi 3 años y medio. De hecho, hoy día, al dejar el cargo de ministro de Hacienda, se cuentan 3 años, 5 meses y 10 días desde que asumí este cargo. Y junto con eso, se cumplen casi 10 años en que he estado de manera continua en la primera línea de la economía, porque antes me tocó, como ustedes bien saben, estar como presidente del Banco Central. Además, también con esto culminan más de 16 años en distintas funciones y etapas en el Ministerio de Hacienda. Así que son muchas las cosas que se juntan, muchas las emociones. Así que, bueno, no es fácil conversar con ustedes, pero lo que quisiera partir diciendo a propósito de este tiempo que me ha tocado ejercer cargos de responsabilidad es que por mucho tiempo que uno haya ocupado altos cargos, no debe olvidar jamás que la autoridad no le pertenece, es prestada por la ciudadanía y es prestada para que uno la ocupe en el beneficio del bien general, no del propio o de los grupos o de los partidos a los que uno pertenece. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o de esa responsabilidad. Desde fines del 2019, la economía chilena y su entorno vivieron enormes turbulencias. Durante este periodo tuvimos las mayores alzas y mayores caídas de actividad desde los años 80. La inflación llegó al 14%. El déficit fiscal estructural se empinó hasta el 11% del producto. El déficit en cuenta corriente de balance de pagos llegó a 10% del producto, 3 veces su promedio histórico. 3 retiros de fondos de pensiones consumieron 20% de los ahorros previsionales de los trabajadores.
2 procesos constitucionales fracasaron y los últimos 2 gobiernos han enfrentado duras oposiciones. A nivel global, el mundo experimentó una recesión no vista en un siglo, enfrentó una pandemia global y una dramática involución de la globalización. En este entorno tan desafiante me tocó aplicar medidas inéditas y reformas que parecían imposibles de lograr, con el propósito de estabilizar la economía, pero también proteger a los chilenos y chilenas, reducir la incertidumbre y recuperar una senda de crecimiento. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción. En el balance, lo importante es que Chile salió adelante. Hoy la economía se va aproximando a un crecimiento de 3%. Dentro de unos meses la inflación va a estar en la meta del Banco Central. La inversión y las exportaciones este año van a crecer más que el producto y pronto veremos cifras más sustantivas de generación de empleo. La reforma previsional hoy día es una realidad. El ingreso mínimo superó los 500.000 pesos mensuales. Los retiros de fondos se detuvieron hace tiempo y Chile enfrenta uno de los aranceles promedios con Estados Unidos más bajos del mundo. En lo fiscal se aprobaron reformas que elevarán los ingresos fiscales en 2,5 puntos del producto en régimen y se redujo la expansión del gasto a un promedio de 2% por año, es decir, más o menos un tercio de lo que crecía previo a este último ciclo. Con esto, 2025 va a cerrar con el menor crecimiento de la deuda desde el año 2008, es decir, en 17 años. Por supuesto que también hubo caídas. El rechazo de la reforma tributaria en el 2023 y el incumplimiento de la meta fiscal en el 2024 fueron especialmente dolorosas. Pero el apoyo de colegas, de equipos de trabajo, la porfía y el sentido de responsabilidad me hicieron seguir adelante, persistir, revisar, corregir. Me alentó siempre el apoyo del presidente y de mis colegas de gabinete. Y también me alentó la frase que más me dirigieron en la calle muchas veces. Me dijeron, aguante ministro. Pero ahora es tiempo de partir, porque 10 años en la primera línea de la economía o 16 años en el Ministerio de Hacienda ya son bastantes, bajo cualquier métrica, incluso la que aplica a nivel personal y familiar. Los padres muchas veces nos consolamos con las horas que hemos dedicado a los hijos, hablamos de tiempo de calidad, pero la verdadera métrica que tiene que aplicarse es el tiempo que los hijos requirieron de uno. Y muchas veces eso nos deja en un déficit importante. Es también tiempo de partir porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas. Porque las reformas imposibles ya se están implementando, porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este gobierno. Porque serán otros los que hagan los balances y las evaluaciones. A mí nunca me gusta hablar de delegados, son otros los que hacen ese análisis. De mi parte, solo resta decir que me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Dicho eso, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes. Le quería preguntar también por lo mismo, por las emociones que vimos hoy día. Usted, estamos acostumbrados a verlo, es un tipo duro, técnico, que entrega detalles acerca de hechos económicos, pero hoy día lo vimos emocionado, incluso quizá alguna lágrima se le escapó en el discurso del presidente. Sobre todo vimos a la ministra Orellana muy, muy emocionada. La ministra Vallejo a su lado está llorando ahora, un poquito, sí. Entonces le quería preguntar para usted qué significó efectivamente trabajar en este gobierno y si comparte el análisis del presidente Boric sobre la audacia que usted tuvo de, cuando él lo invita a ser parte de este gobierno, venir a trabajar con él. Sí, bueno, por supuesto que hace poco más de 2 años y medio, qué es lo que, cómo se conduciría este gobierno, generaba mucha incertidumbre. Había mucha gente que desconfiaba. Había mucha gente que hacía esta distinción entre generaciones, entre grupos políticos, etcétera. Y creo haber servido de puente en muchas de esas dimensiones.
Como recordó el presidente, cuando se formó el comité político, que partió en la sede del Instituto de Estudios Internacionales, ahí en la calle Condel, yo era, en fin, bastante más viejo que los demás integrantes del comité, y ahí se fue forjando como una primera cohesión para enfrentar los desafíos que implicaba gobernar. Por eso que las emociones son importantes, porque uno ve todo lo que ha transcurrido entre medio, cómo muchos de esas incertidumbres o desconfianzas que habían se han ido disipando. Hace unos días presenté la cuenta pública de este año e incluí una última lámina que era una lista de todas las cosas que no habían pasado, que fueron objeto de debate público, de preocupación, y fue la lámina que más aplausos generó en el público. Así que, bueno, por supuesto las emociones tienen que ver con eso, pero sobre todo tienen que ver con haber tenido la oportunidad de trabajar para Chile. Creo que ese es un enorme privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad que uno tiene que tener en mente todo el tiempo, porque, ¿cierto?, hay presiones, lobby, amenazas, movilizaciones, en fin, tantas cosas que se vuelcan sobre el gobierno y sobre todo se vuelcan sobre el Ministerio de Hacienda, y uno tiene que tener siempre muy claro hacia dónde quiere caminar. Y en eso la verdad es que yo estoy muy agradecido al presidente Gabriel Boric, porque con él siempre tuvimos un entendimiento muy claro, siempre apoyó las grandes decisiones que tuvimos que tomar en materia económica, y siempre tuvo la inquietud por entender lo que estábamos haciendo, por qué, e incorporar su propia perspectiva a esa discusión. Así que eso es lo que en buena medida se manifiesta hoy día. Gracias. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes. Le queremos consultar cuáles son en concreto las razones de su salida, porque el presidente de la República había señalado que se trataba de razones personales. Y además, sobre su futuro, le quiero consultar si está totalmente descartado que usted vaya a aportar en el equipo de la candidata Janet Jara, ya sea en el comando o como un asesor externo. Sí, bueno, respecto de las razones, como señaló el presidente, son razones de carácter personal. Como explicaba aquí con estos recuentos, es cierto, he tenido que dedicar muchos años a estas responsabilidades en la conducción de la política económica, ya sea del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, y particularmente del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Y creo que con lo que hemos logrado hasta acá, habiendo hecho buena parte de las tareas que asumimos, que el propio presidente me dio, es ya un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo, puede cambiar un poco o recuperar ciertas prioridades que a lo mejor las ha dejado demasiado rezagadas. Y respecto al tema de la campaña y comando, no tengo previsto incorporarme formalmente a ningún comando, pero por supuesto si me preguntan, particularmente del comando de la candidata Janet Jara, si piden mi consejo, etcétera, por supuesto que estaré disponible para entregárselo, pero eso es distinto de involucrarse directamente a una campaña, porque las campañas políticas, aun si se llevan desde el lado técnico, programático, son tremendamente absorbentes, y de lo que se trata justamente es de rebalancear un poco los énfasis en la vida. Hola, Mario. Durante la jornada de hoy también trascendió la posibilidad de que usted se integrara a algún organismo internacional. Saber si esos rumores son ciertos o si también se descarta. No son ciertos. De hecho, no pretendo vivir fuera de Chile en los próximos años. Bien, muchas gracias. Mario. Bien,
Solamente, bueno, agradecer las preguntas y volver a agradecer las palabras de nuestro exministro de Hacienda, Mario Marcel. Es muy importante siempre, a veces, bueno, cuando lo estima uno personalmente conveniente y necesario, expresar las razones personales. Y quiero aprovechar de invitar ahora sí, a Ignacia Fernández Gatica, a Álvaro García Hurtado y Nicolás Grau Veloso, que son nuestros nuevos ministros de Estado. Y vamos a despedir a Mario. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Bien, nos queríamos tomar esa licencia, como les dije anteriormente, porque Mario no solamente fue nuestro ministro de Hacienda, sino que también un miembro activo de nuestro comité político, y nos solicitó también poder manifestarles directamente a ustedes las razones de su salida. Como corresponde ahora es presentarles a nuestros nuevos ministros, a quienes les reiteramos la bienvenida. Si puede, don Álvaro, acercarse un poquito más acá, para que los puedan ver en pantalla todos. Ignacia Fernández Gatica, bueno, ya la conocen porque ella ha estado trabajando en el Ministerio de Agricultura, tiene una gran trayectoria, socióloga, máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, ha tenido experiencia también, más de 20 años liderando equipos de investigación, consultoría, etcétera, y también organismos internacionales relacionados con la materia del mundo agrícola particularmente. Y ella va a incorporarse ahora liderando la cartera de Agricultura y le vamos a dar inmediatamente la palabra. Pero antes también señalar a Álvaro García Hurtado, que Álvaro Desiderio García Hurtado, nombre completo, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, máster y doctor en Economía de la Universidad de California. También fue ministro de Economía, fue ministro de Energía y SECPRES. Así que experiencia en el Estado tiene. Y también ha colaborado en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo, la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, Fundación Ford, entre otras. Una gran tarea que tiene por delante a través del diálogo para poder mantener la cartera de Economía liderando los proyectos de inversión y la generación de empleo. Y por último, el ministro Nicolás Andrés Grau Veloso. Ya el currículum también lo saben, economista, ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Ha estado, ya conocen su trabajo en el Ministerio de Economía, muy de la mano con el exministro de Hacienda y por lo tanto le damos la bienvenida a una cartera que de alguna manera ya conocen, el trabajo concreto, en la generación de proyectos de ley en conjunto, en los gabinetes pro crecimiento que han estado desplegados en las distintas regiones. Así que los voy a dejar con la ministra y los dos ministros para que se puedan presentar y solo reiterar lo que dijo el presidente: rigor, responsabilidad, diálogo y éxito. Porque se va a requerir mucho trabajo de ustedes en sacar adelante los proyectos y las tareas que tenemos comprometidas para con nuestros compatriotas hasta el último día del mandato del presidente Gabriel Boric. Ministra, en primer lugar. Sí. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí hoy día con ustedes, ahora en este nuevo cargo, en calidad de ministra. Quisiera agradecer la confianza del presidente por este nombramiento, por la posibilidad de estar de vuelta en el Ministerio de Agricultura, aportando a las tareas, a los desafíos que tiene el Ministerio y que ya veníamos trabajando previamente, hacer la posta del trabajo que estaba liderando el ministro Valenzuela. Bien lo decía el presidente en sus palabras, hay varios proyectos de ley relevantes del Ministerio en procesos con distintos niveles de avance que tenemos la tarea de sacar adelante en materias de suelo, la ley de prevención de incendios forestales, un proyecto de ley de bosques mixtos o fomento forestal sustentable. Se viene también, además, en esta época del año, el inicio de una nueva temporada agrícola, con todo lo que ello tiene que ver para efectos del mundo agroexportador, de la agenda exportadora, pero también el trabajo que tenemos muy de la mano de campesinos, campesinas, agricultura familiar campesina y el trabajo que hacemos con el INDAP. Tenemos también desafíos importantes en materia de lo que es la creación del CERNAFOR, que está reemplazando a la CONAF,
la temporada, ¿cierto?, de mayor ocurrencia de incendios forestales, que va ligada también a la ley de prevención, pero también a todo el trabajo que tenemos que hacer en esa materia. Así es que desde ya, bueno, a disposición de ustedes y a disposición de todos los equipos del Ministerio para sacar adelante estas tareas. Muy buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes. Quisiera partir agradeciéndole al presidente Boric la oportunidad que me da para trabajar por Chile, que es lo que él nos ha pedido, y con un énfasis particular, que es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos. Chile necesita crecer más rápido para crear mejores condiciones de vida a sus habitantes, y eso requiere fortalecer la inversión. Ese es el origen de los buenos empleos. Nos preocupa particularmente la situación de mujeres y jóvenes que sufren un mayor desempleo. El Ministerio de Economía, dirigido por Nicolás Grau, ha dado pasos muy importantes en generar nuevas instituciones que facilitan la inversión. La ley de permisos, que va a simplificar la realización de grandes y pequeños proyectos, la banca de fomento, que va a fortalecer el esfuerzo de innovación requerido para crear empleos de mayor calidad. El presidente, al invitarme, ha sido claro en señalar cuál es mi tarea, que es fortalecer la inversión, generar empleos y hacerlo de manera colaborativa, invitando a trabajar de manera conjunta a los gobernadores de todas las regiones del país, de tal manera que identifiquemos la oportunidad en cada región con los trabajadores y los empresarios para que juntos el país progrese. Espero cumplir con esa tarea y quedo siempre a disposición de ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Lo primero que me gustaría decir es que, por supuesto, estoy muy honrado de asumir esta importante responsabilidad y estoy totalmente con mucha energía y disposición para cumplir esta tarea que se me encomienda. Quiero ser muy claro también respecto a cuáles son nuestros compromisos y desafíos. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Se ha hecho una gran labor de parte de nuestro gobierno para efectos de contener el gasto, mejorar la institucionalidad y de esa manera tener finanzas públicas que permitan tener un desarrollo equilibrado y largo plazo en el país. Esa es una tarea que ha sido siempre fortalecida y impulsada por el presidente Boric y que de muy buena manera ejecutó el ministro Marcel, y por supuesto me toca continuar. Lo segundo es que, como bien señalaba Álvaro, tenemos un gran desafío en materia de empleo. Nuestra economía puede más, puede generar más empleos de calidad y de esa manera bajar el desempleo, específicamente en algunos sectores de la población que son muy relevantes, como por ejemplo el desempleo femenino. Y para eso vamos a trabajar más fuerte y más duro de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a trabajar en equipo, así como me tocó trabajar con distintos ministerios y en particular hacer una dupla con el ministro Marcel en materia económica, también con el ministro del Trabajo, el ministro Bocardo. En conjunto ahora con Álvaro vamos a trabajar duro a sacar lo máximo del Estado, la articulación público-privada, la conversación con grandes empresarios, con empresarios de empresas pequeñas, con las y los trabajadores, y vamos a trabajar para lograr tener aún mejores cifras en materia de crecimiento y que por sobre todas las cosas eso se traduzca en una mejor situación en materia de empleo. Por último, por supuesto, me toca agradecer el trabajo que ha hecho el ministro Marcel, que creo que quedó muy bien reflejado en el discurso que acaba de realizar. Ha sido un excelente líder del equipo económico. Hemos trabajado y aprendido mucho en ese camino y espero poder continuar ese liderazgo con el mismo énfasis. Quedamos abiertos a las preguntas, por supuesto. Ministro, consultarle, el presidente en su discurso planteaba como desafío de su gestión el tema de la tramitación y presentación del proyecto de presupuesto, pero le quería consultar en específico qué visión tiene usted respecto al tema de la política fiscal misma, porque
Para este año, a nivel de mercado, hay algunas dudas respecto del cumplimiento de la meta, que ya el año pasado no se cumplió, y este año también hay dudas porque no se vayan a cumplir los ingresos fiscales y no se pueda lograr esta meta de un déficit de menos 1,6% del PIB. Entonces, ¿qué visión tiene de eso y qué va a hacer, digamos, para que se pueda lograr el cumplimiento en los meses que quedan? Las metas en materia fiscal son muy importantes. Este gobierno, como bien se sabe, hizo uno de los ajustes fiscales más grandes que se han hecho en la historia, entre el presupuesto del 2021 y el presupuesto del año 2022. Se logró, de hecho, el año 2022 no solo cumplir la meta, sino que estar muy por sobre la meta. El año 2023 también se logró cumplir la meta y, como bien ha señalado el exministro Marcel, tuvimos el año 2024 un incumplimiento de la meta que estuvo dado principalmente por una sobreestimación de ingresos de reformas que de hecho se habían hecho con anterioridad a nuestro gobierno. El que la meta no se haya cumplido una vez no es una razón para no hacer el mayor esfuerzo por nuevamente cumplir la meta. Nosotros tenemos una meta clara que está en el informe de finanzas públicas y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que aquella se pueda cumplir. Por supuesto, esto depende de un conjunto de condiciones, condiciones macroeconómicas y otras, pero también globales, pero lo que puedo decir con total certeza es que el compromiso en materia fiscal se mantiene intacto, es uno de los sellos del gobierno del presidente Boric y yo trabajaré duro con los equipos del ministerio, con la subsecretaria Werner, con la directora de presupuesto Javiera Martínez. Vamos a trabajar duro en equipo para lograr estas ambiciosas metas que tenemos como gobierno. Ministro Grau, quería preguntarle por las críticas que han surgido en el Congreso Nacional hacia su figura como nuevo ministro de Hacienda. Desde la oposición han dicho que usted no genera consensos, no les gusta su nombre, y en el oficialismo hay un diputado que es de la bancada independiente PPD, que es Carlos Bianchi, que dice que a usted solamente le resta administrar. ¿Qué le responde a los parlamentarios que han mostrado esta inquietud por su llegada a la cartera de Hacienda? Bueno, con los parlamentarios hemos hecho un excelente trabajo. Como recordaba Álvaro, acabamos de aprobar un proyecto de ley hace algunos meses ya, que es la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que va a permitir reducir los tiempos de manera muy significativa y lo aprobamos con grandes acuerdos. Hemos trabajado en distintos proyectos, se ha trabajado en equipo y creo que mi relación con los parlamentarios es una muy buena relación, tanto con los parlamentarios oficialistas como con los parlamentarios de oposición, siempre sobre la base de mucho diálogo. Nosotros somos un gobierno que hemos sido un gobierno de minoría en el Congreso, pero muy realizador. Y un gobierno de minoría en el Congreso realizador se basa en el diálogo, en poner por delante los intereses del país, presentar propuestas que sean sólidas en términos técnicos. Y esa característica que he tenido como ministro, por supuesto la voy a mantener como ministro de Hacienda y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo en conjunto con los parlamentarios. Hola, ministro, ¿cómo está? Ayer se dio un paso importante en la tramitación del nuevo financiamiento de la educación superior, un rol que quizás usted también va a tener que influir ahora en la tramitación en el Senado, en la Cámara Alta. ¿Cuál es la proyección que hace usted respecto a esta tramitación, las complejidades que pueda presentar? La oposición ha sido reticente, incluso la UDI dijo que los votos no iban a estar en el caso de la tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo proyecta usted esta tramitación en la Cámara Alta? Bueno, lo primero es partir por las necesidades del país. Nunca olvidar aquello. Nosotros trabajamos para que las personas en Chile vivan mejor. Y un componente muy importante que ha generado frustración, molestia en la última década, con mucha fuerza, es la situación de sobreendeudamiento de las personas que pasaron por la educación superior. Y ese es el origen de este proyecto, que termina con el CAE y genera un nuevo sistema de financiamiento que es mejor para los estudiantes y muy importante, por supuesto, desde mi nuevo cargo, es mejor también para las finanzas públicas. Eso es una combinación virtuosa que tiene este proyecto de ley. Estamos contentos como Ejecutivo que con una mayoría bien importante se haya podido aprobar el día de ayer y, por supuesto, como hemos demostrado en otras ocasiones, trabajaremos por construir las mayorías en el Senado para avanzar en esta importante tarea. Aquí las diferencias políticas no pueden ser una excusa para no avanzar y no generar mejores condiciones en quienes viven en Chile. Esa es nuestra tarea, lo hemos demostrado con anterioridad y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Para la ministra de Agricultura, creo que era su turno ahora.
Ministra, quería preguntarle respecto a los desafíos que va a tener usted en el ministerio, con qué tareas se queda principalmente después de la salida de Esteban Valenzuela. Y quería preguntarle puntualmente porque cuando la estaban nombrando en el ministerio estaban poniendo globos negros y carteles que decían Minagri en alerta. ¿Qué incendio tienen en el ministerio usted? Me imagino que será su primer desafío, ¿no? Controlar a los mismos trabajadores. Por cierto, bueno, es legítimo, ¿cierto?, la posibilidad de los trabajadores y de todas las personas de manifestarse. Nosotros nunca vamos a estar en contra de eso, pero sí yo voy a estar permanentemente promoviendo y articulando el diálogo con los funcionarios, en este caso, que es a lo que tú estás haciendo referencia. En mi gestión como subsecretaria, ese fue el sello con el cual trabajé permanentemente. Llegamos a acuerdos bien importantes, tanto con la Asociación de Funcionarios de la propia subsecretaría como de otros servicios del Ministerio, que permitieron aumentos de grados y otras mejoras que fueron muy bien valoradas en su momento. Y ese es el mismo sello con el que yo vengo a seguir trabajando a partir de ahora. ¿Qué le responde a los trabajadores que dicen las autoridades que no respeten la institucionalidad no merecen estar en el Estado? ¿Qué le responde a esos trabajadores? O sea, yo respeto totalmente la institucionalidad. Podría eventualmente hasta decirle que estoy de acuerdo, digamos. Me parece que respetar la institucionalidad es un tema fundamental aquí. Y por cierto, todas las decisiones que tomamos, todo el trabajo que hacemos, todo el diálogo que buscamos generar es siempre con respeto a la institucionalidad del propio Ministerio, del Estado y de todos los otros organismos con que nos relacionamos. Gracias. Ministra Vallejo. Quería partir preguntándole por las razones de la salida del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, porque aquí con la locución del presidente se han detallado los motivos o esbozado los motivos del ministro Marcel para desvincularse del gobierno, pero no queda claro las razones por las cuales sale del gabinete el ministro Esteban Valenzuela, y su propio partido, la Federación Regionalista Verde Social, ha acusado también de ignorancia respecto de este tema hasta esta altura. No he escuchado esa declaración, pero respecto a su pregunta, la verdad es que los ministros y ministras que conformamos el gabinete del presidente Gabriel Boric estamos aquí por una decisión exclusiva y una prerrogativa exclusiva del presidente, ¿no? Y nos mantenemos o salimos conforme a la evaluación que hace el presidente de tanto los desempeños, ¿cierto?, u otras consideraciones. No me corresponde a mí como vocera entrar en el detalle de aquello, ¿no? Y lo dije durante la mañana también, ¿no? Es prerrogativa exclusiva del presidente la nominación y la permanencia de los ministros y ministras de Estado, como también las solicitudes de renuncia de acuerdo a las evaluaciones que haga el propio presidente de la República. El partido del ministro asume que esto se debe al hecho de que hayan tomado una lista alternativa para las elecciones parlamentarias, alternativa al oficialismo, y sobre esa premisa consideran que el gobierno, apuntan a que el gobierno tenía un doble estándar porque no ha juzgado con la misma vara a los partidos oficialistas cuando también han ido a contrapelo del gobierno. ¿Qué opina usted de esa? Es que no me corresponde hacerme cargo de la interpretación que pueda tener el presidente del partido del Frente Regionalista Verde y Social. Por lo tanto, no, o sea, puede ser una interpretación de él, pero no me puedo hacer cargo de aquello. Perfecto. Ministra, lo último por mi parte, quería preguntarle qué tiene que decir el Ejecutivo cuando, a propósito de estas modificaciones, se levanta la tesis de que se agudiza el fenómeno del pato cojo en el gobierno, que queda debilitado después de esta salida. O sea, primero lo ha dicho el presidente. Aquí a la ciudadanía no se le puede decir que hay pato cojo cuando todavía hay necesidades que atender. Por eso el gobierno tiene que gobernar hasta el último minuto. Y esa es la tarea que tenemos muy clara de frente, ¿no? Los ministros que me acompañan, los otros ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric, los subsecretarios, subsecretarias, sus equipos de trabajo, tenemos muy claro, perfectamente claro, que tenemos proyectos de ley que despachar del Parlamento, el levantamiento del secreto bancario, el fin al CAE, ¿no?, el proyecto de Sala Cuna para Chile, el proyecto para apoyar a la clase media y a las pymes, que está también en tramitación, la ley de inteligencia, entre otros tantos proyectos que son necesarios para nuestro país. Y sin ir más lejos, además, todo el trabajo de gestión por seguir cumpliendo con el plan de emergencia habitacional, seguir con los proyectos de ciudades justas, que son megaproyectos habitacionales porque la ciudadanía requiere
acceder a su vivienda propia en entornos seguros, en barrios integrados, todo lo que estamos haciendo en materia de transporte, ¿no? En materia de transporte además sostenible, buses eléctricos que han llegado a las regiones, la recuperación de espacios públicos, la política carcelaria, en fin, o sea, tenemos muchas tareas, mucho trabajo pensando en las necesidades que tienen nuestros compatriotas, porque todavía, a pesar de que hemos avanzado en las 40 horas, en el salario mínimo, en romper este estancamiento económico, todavía hay familias para las cuales la vida sigue siendo difícil, ¿no? Y por lo tanto, avanzar en mayor justicia, en mayor empleo, en poder aliviar la carga del endeudamiento de las familias, es una tarea en que el gobierno no pierde de vista. Entonces, más allá de las interpretaciones, del relato que puedan instalarse en los medios de comunicación por parte de la oposición o de los analistas, la tarea del Ejecutivo es seguir gobernando, ¿no? Y en eso un cambio de gabinete no nos hace perder nuestra perspectiva, porque como lo dijo el ministro, no somos dueños de las carteras tienen una responsabilidad para con el país y el presidente es quien orienta el camino para cumplir con esa responsabilidad, independientemente de los nombres que integren estas carteras. Ministra, ¿está contemplado algún ajuste en el comité político tras este cambio de gabinete, sobre todo dado que entró al Ministerio de Hacienda un militante del Frente Amplio? ¿Otro ajuste? Perdón. Un ajuste en el comité político, en los integrantes del comité político. Mire, primero ustedes saben, reitero algo que es evidente, que esas son facultades y atribuciones del propio presidente de la República. Si los hubiese, a mí no me corresponde informarlo por esta vía, pero por lo pronto la composición del comité político es la que es, y lo único que yo puedo decir y valorar es que tenemos un nuevo integrante en el comité político que está aquí presente y va a tener una tarea muy relevante no solo por la cartera que asume, sino por el aporte y la contribución a la conducción política de este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.